Bueno, primero de todo, un saludo a todos los que estáis hoy aquí, el 26 de octubre del 2021. Y también un saludo a todos los que os conectáis en el canal de YouTube. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Albert, presidente actual de la Asociación Internacional Ramón Gómez de la Serna. Y antes de nada, una pequeñita explicación, porque habíamos anunciado que la charla, la conferencia, la iba a pronunciar Alicia Grueso Hierro. Pero ella intervendrá en la primera que hagamos el año que viene, en el 2022. Y hoy tenemos a Lauriane Lallé, que tenemos la suerte de que es nuestra secretaria, la secretaria de la Asociación Internacional Ramón Gómez de la Serna. No hace falta presentar a Laura, efectivamente, pero hay que presentarla un poquitín para los que, si queda alguno que no la conozca. Ella es profesora en la Sorbona, es miembro del CRIMIC, que es el Centro de Investigaciones del Mundo Ibérico Contemporáneo, y profesora asociada del Instituto de Estudios Históricos. La labor académica e investigadora pues es extensa, pero en lo que afecta a Ramón, pues vamos a mencionar solamente algunos de sus libros y artículos recientes, ¿no? Por ejemplo, ha hecho la traducción nueva de las greguerías con un estudio crítico extenso donde propone un nuevo término para designar en francés las greguerías. Pero yo no lo voy a pronunciar, que lo pronuncie ella cuando hable. Ha escrito La fábrica del escritor, donde estudia los primeros años de Ramón, 1910-1923, de manera exhaustiva. Coordinó el boletín de la Fundación Federico García Lorca, dedicado a Ramón, el número 5, y fue pues, la impulsora del libro que reunía en un matrimonio feliz las librerías nuevas, inéditas, perdón, de Ramón, 400 y pico creo, y con las fotografías de Chema Madoz, editado por La Fábrica, el libro. Y luego en los artículos mencionar ligeramente, porque tiene que ver con el trabajo, con la charla de hoy, que es el despacho, que se va a centrar en el despacho como espacio de creación, porque artículos recientes relacionados con Ramón han sido todos ellos relacionados con el proceso de creación de la escritura. Los problemas de la traducción de lo que ella llama el funambulismo verbal ramoniano, que publicó en la revista Ínsula. Otro artículo en la revista Atelier de Sal sobre cómo Gómez de la Serna se hizo Ramón, interesantísimo. Y luego, por último, la biblioteca de trabajo de Ramón, el retrato del artista como coleccionista. Y nada más. Así es que ahora vamos a escuchar lo que le agradecemos enormemente la conferencia y el trabajo para preparar la conferencia de hoy, que repito, pues se va a centrar en el despacho como espacio de creación. Muchísimas gracias y tienes la palabra, Laura. Muchísimas gracias, por supuesto, Juan Carlos, y extiendo ese agradecimiento a los compañeros y amigos, en realidad, de la Asociación Internacional Ramón Gómez de la Serna, y ya obviamente todos los y las que habéis tenido el detalle de conectaros esta tarde aquí para escuchar esa pequeña y breve charla, ¿no? Entonces, antes de iniciar, solamente quería recordar que seguimos con ese ciclo de charlas ramonianas que planeamos en el contexto de la pandemia, de ahí ese formato en línea,
al que ciertamente falta una dimensión esencial, ¿no? La dimensión física, la social, que es una dimensión además muy ramoniana, ¿no? Sobre todo si pensamos en el Ramón de los años 20, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, y de hecho estábamos comentando esto justo antes de empezar hoy, este formato nos permite reunirnos desde distintos países y de hecho me di cuenta al preparar esta charla que cada una de las 3 primeras conferencias que se han emitido desde la asociación se ha presentado desde un país diferente, ¿no? La primera Ricardo en Inglaterra, la segunda Eloy en España y la de hoy desde Francia y la próxima en el mes de diciembre nos llevará incluso a otro continente, ¿no? Así que, y tampoco como lo ha recordado Juan Carlos ahora, olvido a las personas que luego tienen la paciencia de escucharnos en YouTube, ¿no? Entonces con esto quiero decir que este formato en línea después de todo tiene su interés y tampoco está exento de cierto ramonismo, puesto que nos ofrece la posibilidad de esa tertulia trimestral, ¿no? para hablar juntos de Ramón, ¿no? Entonces, digamos que la pandemia nos enseñó a ser un poco creativos, ¿no? Y me permitía recordar eso aquí porque una de las ideas que barajamos cuando planteamos el diseño de este ciclo de conferencias en la Asamblea General fue dar a través de la figura y de la obra de Ramón, digamos que otra visión del confinamiento, ¿no? Y en ese sentido, lo que os quiero presentar esta tarde se inscribe muy humildemente en la continuación de la conferencia que dio Eloy en la primavera sobre el confinamiento visto por Ramón, ¿no? Porque la conferencia de Eloy, si recordáis, pese a titularse Ramón confinado, deliberadamente no trataba de lo que podríamos llamar el confinamiento creativo, quizá, de Ramón en sus sucesivos torreones, ¿no? Así que precisamente hoy os propongo detenernos ahora en este hueco que nos dejó abierto a la conferencia pasada y hablar de ese espacio del despacho ramoniano como espacio creativo. Y ahora llega el momento de la tecnología que vamos a ver si funciona. Entonces, esta tarde, ahora sí empiezo de verdad, me gustaría proponeros una breve reflexión sobre el despacho como lugar de elaboración y como parte integrante en realidad del trabajo creativo. Es decir que, como lo ha recordado ahora Juan Carlos, parto de la idea de que la creación es un proceso que tiene sus espacios, que tiene, aquí me falla un poco la palabra, en francés diríamos support, ¿no? Soporte no es exactamente el equivalente en castellano, pero imagino que veis más o menos lo que quiero decir. Y en ese sentido el despacho es un espacio interior, cerrado, confinado, diríamos hoy, pero que se convierte en un espacio abierto a la imaginación y en especial en el caso de las vanguardias a la imaginación visual, ¿no? Y hablo de las vanguardias y no solo del caso de Ramón Gómez de la Serna porque lo que os voy a proponer ahora es releer lo que sabemos del despacho ramoniano, que conste que no pretendo descubrir aquí nada radicalmente nuevo. Lo que sí quiero hacer es releer, como acabo de decir, lo que sabemos del despacho ramoniano a la luz de otros 2 despachos talleres, que son los de Carl Schwitters y de André Breton, ¿no? Y añado enseguida que se podían haber escogido otros casos que señala acertadamente Eduardo Alaminos en su libro sobre los despachos de Ramón, los casos, por ejemplo, de Mario Praz, de Joseph Cornell o de Antonio Pérez, ¿no? Por ejemplo, pero me voy a centrar aquí en esos 3 casos, el de Ramón, el de Schwitters y el de Breton, para proponeros una breve reflexión sobre la función que cumple el espacio del despacho, taller, dentro del proceso creativo. Y para empezar, quizás no sea de más recordar que la transformación del taller, del despacho
en laboratorio creativo es una de las prácticas que se observan en toda la Europa de la época de las vanguardias y consiste en esa especie de personalización, al menos en un primer tiempo, de personalización del lugar de trabajo a través de objetos, de imágenes e incluso de modificaciones más profundas, o sea, de realmente alteraciones físicas y materiales del propio espacio, que transforman ese despacho en ese lugar único, enteramente dedicado a la creación. Pero se trata en realidad de una práctica que se puede documentar desde mediados del siglo XIX, al menos en la prensa francesa, lo han estudiado en los últimos años tanto Marie-Clémence Régnier como Alexandra Galantzis, y el caso probablemente más famoso que voy a traer a colación aquí es el de Victor Hugo, ¿no? Del que decían que, veréis por qué me interesa, ¿no? Que había conseguido reconciliar en principio dos dimensiones que resultarían antitéticas, que son por una parte la comodidad del modo de vida burgués con lo que un crítico del Mercure de France que fue a visitar el despacho y la casa de Victor Hugo tildó de hogar poético. Entonces, este es una reproducción del artículo, o sea, de la cita, ¿no? de ese crítico. Entonces, destacaba ese crítico o justificaba, ¿no? Ese logis poétique, ¿no? esa acuñación del hogar poético por los múltiples tapices, los cuadros, los objetos de arte presentes en la casa de Victor Hugo. Y obviamente me interesa el momento en que llega al despacho y veréis que la descripción que hace ese crítico obviamente, o sea, iba a decir de forma perfectamente lógica, es todavía típicamente romántica, ¿no? Habla de los largos pasillos misteriosos con sus recovecos que llevan al gabinete de trabajo del poeta, estrecho y oscuro, en el que cantidad de dramas sorprendentes, odas sublimes y poemas magníficos han sido pensados y creados. Todo esto al final entre admiraciones, por supuesto. Estamos en 1840, es una cita y una referencia que entiendo que parezca obviamente muy remota del caso ramoniano todavía, pero prometo volver sobre ella al final de esa presentación y espero que se entienda lo que he querido hacer o por qué he querido empezar con esta cita, ¿no? De momento, solo quiero apuntar dos cosas. Por una parte, ese primer interés, digamos que mediático en la prensa por el espacio de la creación literaria, que por lo tanto deja de ser un espacio meramente íntimo, meramente confinado, ¿no? Me llama la atención esa expresión del hogar poético, ¿no? Porque en realidad implica una dimensión reflexiva, ¿no? Ese hogar del hombre de letras es en sí un hogar que parece congeniar o incluso reflejar, ¿no? La labor creativa del poeta que lo ocupa, ¿no? Y entonces tenéis, obviamente, lo que tenéis en la pantalla es una reproducción actual, o sea, una reconstrucción actual, ¿no? de la casa de Victor Hugo en París, en lo que era la Plaza Real y que ahora se llama la Plaza de los Bosgos, pero también veis por esas imágenes, sobre todo la de abajo, la del escritorio con la famosa mesa en la que Hugo escribía de pie, ¿no? Pero veis que ya por la primera imagen al menos estamos en una atmósfera o en un escenario, en una escenografía incluso que ya congenia con o que nos permite introducir también esos despachos y talleres de la época de las vanguardias en los que ahora mismo me voy a detener, ¿no? Entonces, precisamente, entrando ya en la época de las vanguardias, en ambos casos en los años 20 y en una cronología de hecho muy parecida a la ramoniana, que por eso me interesan, me voy a centrar, como decía, en el Meersbau, lo pronuncio muy mal, Carlos nos tendrá que decir cómo se pronuncia esto, en el Meersbau de Schwitters y en el atelier de Breton, ¿no? Que como veis son espacios singulares que están dotados de su propio nombre, ¿no? Como tienen como su nombre distintivo, y que al menos inicialmente marcan el autoconfinamiento del creador en un espacio imaginario personalizado.
¿no? Entonces, en el caso del Meersbau de Carl Schwitters, aquí tenéis las únicas 3 imágenes que se conservan de la época de los años 30, ¿no? Del primer y principal Meersbau, ¿no? La idea, entonces, en el caso de ese taller, ¿no? La idea del hogar poético implica, como veis, una transformación profunda del espacio hasta el punto de hacer del taller una auténtica obra de arte, ¿no? Lo que me interesa es que existen distintas semejanzas con los torreones ramonianos. La primera, que puede parecer anecdótica, pero que real, es el hecho de que existieron varios talleres de Schwitters. El principal, que es el que veis en la imagen, que es el alemán en Hannover, entre los años, y insisto, la cronología es muy similar, entre los años 23 y 37, ¿no? Que Schwitters reconstruyó luego en Noruega, cuando se tuvo que exiliar para huir del nazismo. Y de nuevo recreó un último Meersbau en Inglaterra, ¿no? Al final de su vida. Entonces, primera, digamos, semejanza a la que se añade otra, el hecho de que la palabra Meersbau en sí sea interesante porque es una palabra exclusiva de Schwitters, ¿no? Que a partir de 1922 se negó a participar en Dada y se centró en precisamente, ¿no? Ese universo artístico del Meers con sus distintas declinaciones, los collages, Meers, la pintura y, como en el caso del taller que tenéis aquí en la imagen, pues la arquitectura, ¿no? Se podría decir Meers, ¿no? Como un poco, y estoy pensando obviamente en el ramonismo, ¿no? Esa etiqueta que no se mezcla directamente con las vanguardias, sino que crea su propia, al menos en el nombre, su propia entidad, ¿no? De su propia denominación exclusiva. Y entonces, para entender lo que significaba para Schwitters este universo Meers, tenemos que recordar la definición que dio en 1921. Decía, Meers quiere liberarse de todas las ataduras para poder formar cosas artísticas. Y aquí veis que nos estamos acercando a esa mirada adánica de Ramón, de la que hablaba Eloy al final de su conferencia, ¿no? Eloy Navarro Domínguez al final de la anterior conferencia, esa mirada que proporciona el confinamiento al descontextualizar los objetos y las imágenes en general que nos rodean, y que nos permite al mismo tiempo redescubrirlos o redescubrir lo que significan, ¿no? Entonces, siguiendo con Schwitters, en el texto que estaba comentando hace unos segundos, daba lo que podríamos llamar como unas instrucciones de cómo poner en práctica su visión del mundo que quedaba encarnada en el Meersbau, ¿no? E insisto en la palabra visión, que obviamente es otro de los elementos centrales para la comparación con Ramón. Entonces, me vais a perdonar la traducción infame del alemán, ¿no? He hecho lo que he podido, pero más o menos en ese fragmento que veis aquí en la pantalla, básicamente describe lo que sigue. Entonces dice, hay que colocar grandes superficies, agarrarlas hasta un infinito imaginable, cubrirlas de color, desplazarlas de forma peligrosa y socavar su virginal pudor. Hacer que se distorsionen las partes finitas y abrir al infinito agujeros de la nada. Cubrir las superficies en blanco con pegamento, dejar que las líneas se peleen entre sí y se acaricien con ternura, que los puntos se muevan juntos y vayan formando juntos una línea, doblar las líneas, agrietar y aplastar las esquinas, girando alrededor de un punto, ¿no? Entonces, comprobamos ese deseo de liberarse de todas las ataduras, ¿no? Hay distintas expresiones, la de hacer que se distorsionen, de dejar que las líneas se peleen entre sí o incluso de agrietar las esquinas, ¿no? Y al mismo tiempo me interesa que esa distorsión, pelea, ruptura permita formar una línea nueva, ¿no? Al final del texto que acabo de citar.
Y me parecía interesante leer, a la luz de esas palabras de Schwitters, la teoría del punto de vista de la esponja ramoniano, ¿no? Ese punto de vista que también cito a Ramón en el ensayo Las palabras y lo indecible, ¿no? Del 36, dice que ese punto de vista trastorna todas las secuencias y consecuencias, desvaría la realidad, se distrae en lo despreocupado, crea la fijeza en lo arbitrario, deja suponer lo indesmentible, pero siempre desemboca en una forma de revelación o de epifanía, para usar una palabra ramoniana, ¿no? Y es probablemente la frase más célebre de ese ensayo, Las palabras y lo invisible y lo indecible, perdón, que reza así: el punto de vista de la esponja es la visión varia, neutralizada, sin predilección, multiplicada, que para salvarnos a la limitación de nosotros mismos, mira en derredor como en un delirio de esponja con 100 ojos, apreciando relaciones insospechadas entre las cosas, ¿no? Entonces tendríamos entre Schwitters y Ramón esa misma dinámica de liberarse de las ataduras para apreciar las relaciones insospechadas entre las cosas. Veis que habéis visto que he cruzado he reunido, ¿no? las dos teorías. Y vuelvo un segundo a la definición del MERS por Schwitter, que es la cita que todavía tenéis en la pantalla en alemán, porque imagino que os habrá llamado la atención el detalle de cubrir las superficies en blanco con pegamento, ¿no? Y de hecho todos los historiadores del arte especialistas en Schwitters insisten sobre este uso excesivo para ellos del pegamento, que obviamente nos recuerda al Ramón doctor en pegatoscopia y rey del sinteticón, y habréis reconocido la cita de Juan Manuel Bonet, ¿no? Un último elemento en que tenemos que detenernos, vuelvo a esta imagen, más allá de esa, digamos que personalización del espacio creativo, es el uso y presencia de los objetos, que como sabemos será un elemento central del despacho ramoniano, con su colección de pisapapeles, su tarro de las ideas, las bolas de cristal, los espejos recortados, etcétera, ¿no? Entonces, quizá no sea el elemento, digamos, que más llame la atención en el Merzbau, o al menos en las fotografías que se conservan de él, sencillamente porque creo que el espectáculo de la arquitectura, de las columnas y las grutas es lo que nos obnubila, ¿no? Pero sí se pueden distinguir en esa fotografía de 1933 a ambos lados, ¿no? Unos objetos colocados en las estanterías, entre comillas, iba a decir, del taller, ¿no? Pero quizás para evocar esta cuestión de los objetos, y puesto que os hablo desde París, ha llegado el momento de evocar el caso del taller, del atelier, mejor dicho, de André Breton, que como veis en esa fotografía de época comparte con Ramón un gusto casi barroco por el coleccionismo de objetos. Eso sí, con una diferencia notable. En el caso de Breton, los objetos en cuestión son esencialmente obras de arte, ¿no? En especial del llamado entonces arte negro. Creo que se pueden distinguir en la foto varias estatuas africanas tradicionales que fascinaban por completo al fundador del surrealismo, además de cuadros de los contemporáneos, coetáneos y compañeros del surrealismo. Me interesa ese atelier de Breton precisamente porque llama nuestra atención sobre esa omnipresencia de los objetos y cómo la interacción entre los objetos a base de encuentros fortuitos entre ellos forman parte del proceso de la creación literaria y alimentan la imaginación del escritor. Es más, de hecho, como en el caso de Schwitters y Ramón, da lugar a una reflexión teórica sobre el hecho de, cito a Breton, reunir objetos dispares en un orden diferente al suyo, fin de cita, y el efecto que producen las analogías que se crean de esa manera, ¿no? Es lo que describe Breton en El surrealismo y la pintura. Es un texto de 1928.
a propósito de los collages de Max Ernst y en especial de este collage, ¿no? Breton señala que, os pongo el texto en francés en la pantalla, se crean relaciones nuevas que tienen sentido a través de la imagen, ¿no? Solo voy a destacar un elemento concreto de la cita, esa idea de establecer entre los seres y las cosas considerados como presentados a través de la imagen otras relaciones que las comúnmente establecidas, ¿no? Y me parece que, de nuevo, esa cita recuerda lo que Ramón pudo escribir en Automoribundia acerca del estampario de su despacho, ¿no? Si recordáis, decía, el azar lleva grandes afinidades gráficas y eso feo ha caído al lado de lo bonito por una pura casualidad, sin perjuicio de que después, vistas las dos cosas desde lejos y con tiento, se caiga en el parentesco entre las dos. Y añadía, en esta yuxtaposición de los grabados y fotografías se logran suponer las más peregrinas cosas y he visto cómo se relacionan las medusas y las bocas, así como las manos y los cactus. Esas mismas analogías, de hecho, de las medusas y las bocas y las manos y los cactus, las podría haber formulado exactamente en los mismos términos Breton en los años 20, ¿no? En ambos casos, y por eso os he dejado adrede la cita de Breton mientras leía la de Ramón, en ambos casos decía la interacción de las imágenes, esos encuentros fortuitos entre ellas, forman parte del proceso de creación literaria y alimentan la imaginación de la obra hacia esa percepción renovada de la realidad, ¿no? De nuevo, ese desarrollo de la idea de la mirada adánica ramoniana, ¿no? De ahí el confinamiento creativo del que hablaba al principio de esta presentación, ¿no? Y como el tiempo pasa y para ir concluyendo poco a poco, quería apuntar quizá como eventuales pistas para el coloquio dos elementos, o sea, hacer dos observaciones muy puntuales. La primera, que reúne tanto a Ramón como a Schwitters, es el hecho de que han creado un espacio creativo basándose en realidad en una forma habitual, casi se podría decir popular, ¿no? de coleccionismo de la cultura visual de su época. En el caso de Ramón, la palabra en sí de estampario, madre mía, no espantario, estampario, es una referencia directa al hecho de coleccionar estampas y ya nos recordó Eloy en la conferencia anterior que Ramón había quedado fascinado por esa práctica del coleccionar y pegar estampas en las paredes de la casa de su abuela, ¿no? Os leo rápidamente un trozo del fragmento que citó Eloy del capítulo 11 de Automoribundia, ¿no? Sobre el retrete de la casa de la abuela, que dice: en aquel cuarto misterioso la abuela había pegado todas las estampas que regalaban en los paquetes de chocolates y otras estampas de cuentos de niños y de obsequio de almacenes y perfumerías. El cubículo estaba cubierto por completo y ángeles, niñas jugando al aro, bañistas con largos trajes a rayas y payasos ponían sus colorinches desde el techo al zócalo, incluido el revés de la puerta, apoteosis del cromo. Y añade Ramón: allí aprendí mi afición a llenar las paredes de las casas que habito, techos y puertas también incluidos, de todas las estampas que colecciono en libros y revistas. Obviamente a ese coleccionismo de imágenes, de las estampas, habría que añadir el conexionismo de objetos del rastro, ¿no? Recordar también quizás cómo José Lorenzo, en el primer reportaje gráfico sobre el despacho ramoniano publicado en 1930 en el diario ABC, presentaba el despacho como, cito, una habitación empapelada con recortes de fotos y grabados de vanguardia, maravillosa decoración de zapatero idealista, ¿no? Y de hecho Ramón retoma este elemento de la zapatería, o sea, de los zapateros en sus memorias. Y me interesa aquí de nuevo comparar a Ramón con Schwitters porque también este último Schwitters estaba muy apegado a los objetos cotidianos y la necesidad de incluirlos en la obra de arte. Y me parece eso, es que os he apuntado quien mejor describe esa forma de proceder de Schwitters, que es Tristan Tzara,
No voy a leer toda la cita, solo un fragmento que Tzara recuerda cómo ha visto a Schwitters recoger chatarra vieja, ruedas de reloj rotas y objetos heterogéneos y absurdos en la calle que incluso los lodosos habrían despreciado y utilizarlos para hacer obras de arte, ¿no? Y concluye que esas obras que él califica de irrisorias llevan en su interior una fuerza conmovedora y reveladora del mundo, ¿no? Entonces, ciertamente, la coexistencia de todos esos objetos, imágenes, en el mismo espacio del despacho, del taller, crea un efecto bastante incongruente, ¿no? Por usar una palabra ramoniana, aunque revelador, como le señala Tzara, pero lo que me interesaba destacar ahora es que cada objeto en realidad considerado individualmente forma parte de la cultura visual de la época y es más, la palabra MERS, MRZ, que usa Schwitters, recordaréis que es en realidad la palabra un día que hizo un collage y entonces en uno de los fragmentos que incorporó al collage salía la palabra comercial, ¿no? Comercialmente, el adverbio, y quedó truncada, ¿no? En ese collage y se convirtió en ese lema de la obra artística de Schwitters. Me parecía el símbolo de la palabra quizá interesante de recordar, ¿no? Y ahora sí, para concluir, la segunda observación que quería hacer era volver sobre los límites tenues desde mi punto de vista entre espacio creativo privado y público. Quiero decir con esto que me parece que hay una dimensión de puesta en escena que no está reservada exclusivamente al escritor, ¿no? Y en ese sentido, la entrada de los despachos de los tres, tanto de Schwitters como de Ramón y de Breton, en los museos, es probablemente la consecuencia lógica de la forma en que esos artistas concibieron sus despachos. Aquí tenéis básicamente el Mersbau, ¿no? Las dos de las tres fotos que se conservan de los años 30 y dos fotos de los años 80 de cuando se reconstruyó en el Sprengel Museum de Hannover, ¿no? Del mismo modo que el despacho ramoniano entró varias veces, de hecho, en el museo, ¿no? Primero en el Museo Municipal, si no me equivoco, al llegar de Buenos Aires, luego en el Reina Sofía y ahora que tiene ya su espacio plenamente instalado en el Museo Conde Duque. Del mismo tiempo, aquí tenéis una comparación entre el despacho ramoniano y un eco, un paralelismo, y el atelier de Breton que está ahora en el Centro Pompidou, ¿no? Entonces, el despacho dejaría de ser un espacio privado para convertirse en un lugar de presentación pública de la obra, sobre todo en una era mediática como la del siglo XX, y es el momento en que voy a justificar por qué empecé esta charla con una referencia a Hugo, ¿no? A Víctor Hugo. Porque el famoso crítico del Mercure de France que citaba, que fue a visitar al poeta y que acuñó esa expresión del hogar poético, introducía su reportaje, podríamos decir un poco anacrónicamente, diciendo lo siguiente, lo cito: la vida privada de los ciudadanos ilustres no les pertenece y no puede permanecer amurallada. Hoy podríamos traducir quizá confinada, ¿no? Añade, el brillo de la fama la hace transparente y muestra de ella hasta los más mínimos detalles al ojo curioso e impaciente de la multitud. Todas y todos aquí sabemos el partido que sacó Ramón de ese ojo curioso e impaciente de la multitud. Sabemos que su despacho se convirtió en una escenografía, en una proyección, ¿no?, de su creatividad con el fin de promocionar su obra. Y hay en cierto modo una dimensión performativa en la representación del escritor a través de su despacho ilustrado. Es como una declaración de autoridad a través de ese despacho. Ramón llama la atención sobre su espacio creativo y por lo tanto sobre su obra, ¿no? Y en una sociedad en que la cultura se difunde cada vez más a través de medios de comunicación de masas, la prensa, la radio y el cine, la vida literaria se convierte lógicamente
o no, no sé, pero en cualquier caso sí que se convirtió en un espectáculo social, ¿no? Y Ramón aceptó plenamente este estado de cosas, se prestó al juego mediático hasta convertirse deliberadamente en un producto de consumo masivo, ¿no? Entonces esta puesta en escena del Torreón, desde mi punto de vista, forma parte de ese espectáculo, en una especie de lógica contradictoria entre el espacio privado y el público, y por eso os he querido proponer ese, digamos, recorrido, ¿no?, de esos tres espacios creativos de la época de las vanguardias, con algunas semejanzas que me parecía que nos permitía revisitar desde otra perspectiva el despacho ramoniano, aunque obviamente, pues, claro, se trata de tres creadores muy distintos, ¿no? Pero digamos que me parece que cada uno nos invita a recordar que la creación, tanto literaria como artística, es un proceso que incluye una parte de reflexión teórica sobre la creación en sí, que es lo que evoqué al principio, y que en el caso de Ramón incluye también el diseño de ese despacho como casi como un pequeño museo personal, ¿no?, que reúne tanto objetos como imágenes que tienen sentido para él y que nutren su labor creativa. Quiero decir que nutren intelectualmente, no solo visualmente, hasta de hecho el punto de convertirse en metáfora del universo creativo ramoniano, ¿no? Y me permito insistir una última vez en la idea de la creación como proceso, porque desde mi punto de vista es una dimensión que se ha obliterado durante mucho tiempo, ¿no? Digamos que esa idea de reflexionar también a lo que pasa en lo que podríamos llamar la trastienda, ¿no?, las bambalinas, en francés sería les coulisses, ¿no?, de la literatura y del arte. Y me parecía que precisamente la figura de Ramón es un caso magnífico para considerarlo desde esa perspectiva de la vida literaria. Muchísimas gracias.